Vamos a hacer una oración. Señor Jesús, eres fiel, porque moriste por nosotros, porque tú eres fiel y eres amor. Padre, en el nombre de Jesús te suplicamos que vengas a hacer brillar a tu Hijo. Que Jesús en este día brille en nuestros corazones. Que tu Espíritu Santo, Padre, revele al Cordero de Dios, revele a Jesús, a este Cristo maravilloso, amoroso y fiel. Padre, en el nombre de Jesús, revélanos al Cordero, revélanos a Jesús, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a tener una enseñanza que hemos titulado El incomparable amor de Jesús. Yo espero que usted salga de esta reunión entendiendo que es incomparable el amor de Cristo Jesús. Nadie lo puede superar y nadie lo superará, porque es muy grande su amor. Y que yo le pido de favor que ponga toda su atención a lo que hoy Jesús nos va a hablar. Entremos entonces a nuestra enseñanza del día de hoy. El incomparable amor de Jesús. San Juan 15:13, fíjate lo que dice. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. El verdadero amor que puede tener un amigo hacia otras amistades, dice Jesús, es este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y yo quiero decirles que Jesús le dijo a sus discípulos, ya no os llamaré ¿qué? Ya no os llamaré más siervos, sino amigos. Jesús tenía amigos. Esos amigos eran sus discípulos. Y Jesús les dijo a sus amigos, yo voy a dar mi vida por ustedes, porque son mis amigos. Y eso lo vamos a explicar un poquito más adelante. Quiero trasladarme a un ejemplo particular. En la Biblia ustedes han leído algunas amistades tan especiales, tan amenas, tan preciosas que hubo entre dos personas, Jonatán y David. En efecto, ellos eran muy buenos amigos. Ellos estaban dispuestos a dar su vida por su compañero. Esto es, David estaba dispuesto a morir por Jonatán. Y Jonatán estaba dispuesto a dar su vida por David. ¿Por qué? Porque ellos eran buenos amigos. Se amaban mucho, se respetaban mucho, se querían mucho. Aún a pesar de que ellos tenían adversidades, tenían problemas. ¿Cuáles eran esos problemas y esas adversidades? Que el padre de Jonatán, llamado Saúl, no quería para nada, ¿a quién? A David. Y que el padre de Jonatán quería matar ¿a quién? A su precioso y valioso amigo David. Y eso Jonatán no lo iba a permitir. Por eso es que varias veces se metió en problemas Jonatán con su padre. Y en una ocasión Saúl le dijo, ¿a poco crees que yo no me doy cuenta de lo que tú estás haciendo y que vas y le das toda la información a tu amigo David? Y que lo prefieres a él, etcétera, etcétera, todo lo que tú quieras ponerle. Y eso no le importó a Jonatán. ¿Por qué? Porque Jonatán amaba a David. Era su amigo. Era especial. Jonatán. David para Jonatán. Fíjate lo que dice 1 Samuel 18:1. Aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David. Y lo amó Jonatán como a sí mismo. Ese es un amigo. Esas son las amistades de verdad. Son personas que se aman, son personas que se respetan, son personas que se tienen confianza, son personas que tienen un sentimiento que cada uno se está alimentando de buena manera. Y aquí nos dice esta porción de la Escritura que el alma de Jonatán quedó ligada con el alma de David, con su amigo David. Y dice aquí la Escritura que Jonatán amó a David como a sí mismo. Oh amados, qué precioso. Eran buenos amigos. 1 Samuel 18:3 y 4. Fíjate lo que dice.
E hicieron pacto Jonatán y David, porque él le amaba como a sí mismo. Vuelve a repetir la escritura que Jonatán amaba muchísimo a David y por ende David amaba muchísimo a Jonatán. Entre ambos se querían porque eran amigos. Cualquiera de ellos estaba dispuesto a morir porque había un amor, porque ellos se amaban, había una amistad. Y dice el versículo 4, y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte. Amados, había una amistad, había algo precioso entre ellos, había un respeto, había un amor sincero de amigos. ¿Le iba a costar trabajo a Jonatán dar su vida por David? No. ¿Le iba a costar trabajo a David dar su vida por Jonatán? No. ¿Por qué? Porque se amaban, se querían, eran muy buenos amigos. De la misma manera y mejor era el amor que tenía Cristo para con sus amigos, los discípulos. Jonatán se despojó de su espada, se despojó de sus ropas y todo eso. Segunda de Samuel 1, 25 y 26. Ya había sido muerto Saúl y ya había sido muerto ¿quién? Jonatán. Se entera David. Veamos la reacción de David. ¿Cómo han caído los valientes en medio de la batalla? Jonatán, muerto en tus alturas. Has muerto, amigo Jonatán. Angustia tengo por ti. Hermano mío, Jonatán, que me fuiste muy dulce. Más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres. ¿Qué nos deja ver esto, amados? ¿Cuánto amaba David a su amigo Jonatán? Se querían mucho, como amigos, y David lo miraba más que un amigo, como un hermano de sangre, o como un hermano, si tú lo quieres ver, del mismo Padre Celestial. Qué precioso amor, ¿cierto o no? Este precioso amor de estos dos personajes, que es hermoso y maravilloso, lo podemos ver en Cristo Jesús por sus amigos. Y aún mucho mejor. San Juan 15:13. Nadie tiene mayor amor que este, dice Jesús, que uno ponga su vida por sus amigos. Nadie tiene mayor amor que este. Lamentablemente vivimos en tiempos donde el amor se ha enfriado, donde los padres no están dispuestos a morir por sus hijos. Y hay hijos que no están dispuestos a morir por sus padres. ¿Por qué? Porque los hijos se portan mal, son rebeldes, son renuentes, les ofenden, les lastiman y los padres están amargados contra los hijos. O viceversa, los hijos no ponen su vida por los padres porque los padres los han tratado mal, no los han amado, no los han acariciado, no les han dicho palabras de amor, etcétera, etcétera. Los han insultado, los han golpeado injustamente y tantas barbaridades y tantos daños. Entonces los hijos no quieren poner su vida por sus padres, no hay amor. Y entre los hermanos, ¿qué te pudiera decir? No hay amor. No están dispuestos a dar su vida por su hermano, por su hermana. ¿Cómo voy a dar mi vida por este o por esta? No hay una relación, no hay un amor, no hay un compañerismo, no hay un saludo, hay un alejamiento. No se aman entre los hermanos. A veces ese alejamiento probablemente es porque pues realmente están lejos los hermanos. Tú vives lejos, pero no hay una comunicación, no hay una llamada por teléfono, no hay nada. No hay un amor. O yo pregunto, ¿estarías dispuesto, mujer, a dar tu vida por tu hermano de sangre? Hombre, ¿estarías dispuesto a dar tu vida por tu hermano de sangre? ¿Sí me explico? Tú sabes cómo vive él. Amados, habrá alguno que diga, yo sí estoy dispuesto a dar la vida por mi padre, por mi hijo o por mi hermano. Alguno dirá, yo sí estoy dispuesto inclusive a dar mi vida por mi amigo. Amados, Jesús hizo eso. Dio su vida por sus discípulos. Jesús murió por sus amigos. Él lo cumplió. Primera de Corintios 15:3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. ¿Qué recibió Pablo? Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. ¿Por quién murió Cristo? Por sus discípulos, por sus amigos. Él cumplió lo que estaba enseñando. Pedro, Juan, Marcos, Mateo, Lucas, cada uno de los discípulos, Bernabé, Simón. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida
por sus amigos. Ustedes son mis amigos. Yo voy a morir por cada uno de ustedes. Y así lo hizo. Jesús murió por sus discípulos, por sus amigos. Qué precioso amor, ¿verdad? Pero ahí no queda todo. A nadie le puede costar dar su vida por alguien que ama. Yo sé que algunos dirán, yo estoy dispuesto a morir por mi ser querido, por mi esposo, por mi esposa, por mi padre, por mi madre, por mi hijo, por mi hija. Yo estoy dispuesto a morir por ellos porque los amo. Hay padres que dicen, yo quisiera tener la enfermedad de mi ser querido. Yo quisiera tener la enfermedad de mi hijo, de mi hija, de mi esposo, de mi esposa. Hay quienes dicen, si me explico, estoy dispuesto a ello porque hay un amor. A duras penas uno podrá decir por un amigo. ¿Por qué es grande el amor de Jesús? ¿Por qué es incomparable? Por este punto, amada persona, por este punto. Romanos 5, 6, 7 y 8. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió ¿por quiénes? Por los impíos. Por los impíos. Ciertamente, dice Pablo, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osare morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor por nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso es lo maravilloso del amor de Jesús. Eso es el incomparable amor de Cristo. David estaba dispuesto a dar su vida por Jonatán porque era su amigo. Pero ¿quién va a dar su vida por un impío? ¿Tú darías tu vida por un secuestrador? ¿Tú darías tu vida por un violador? ¿Tú darías tu vida por un asesino? Eso es el amor de Cristo. Que Él nos amó siendo aún mentirosos, rateros, borrachos, inmorales. Y pon la lista que tú tienes o tenías. Gente de lo peor, éramos la vil escoria. Y eso no le importó a Cristo. Ese es el grande amor de Cristo. En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ese es el maravilloso amor de Jesús. Por eso es incomparable y es grande. Pero su amor no fue simplemente para mostrarnos algo bonito y precioso, que es algo hermoso y precioso, sino fue para que tú entendieras y entendiéramos cuánto Él nos ama, para que nosotros tengamos una reacción positiva, un cambio real, un cambio positivo, no para seguir en nuestras maldades, no para estar convirtiendo el amor de Cristo o la gracia de Dios ¿en qué? En un libertinaje, sino para que cambiemos de todo corazón y externamente, y vivir para Cristo y valorar ese precioso amor, ese incomparable amor. Qué precioso dice esta porción de la Escritura. Romanos 5, 6, una vez más, por favor. 7 y 8. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osare morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Nadie nos amará como Cristo Jesús. Lo que quiero que veamos ahorita en este apartado es un video que quizá algunos ya lo hayan visto y quizá otros no. Y en este video lo que quiero yo que ustedes se centren es cómo es que Jesús murió. Porque ahorita tú lo escuchas y yo lo digo rápido, que Jesús murió. Pero ¿cómo murió? ¿Cómo es que murió? ¿Qué fue lo que Él hizo? ¿Qué pasó en su cuerpo? ¿Qué pasó en su vida? Médicamente, para que nos quede muy claro que su amor es incomparable, es grandioso. Nadie nos amará como Cristo Jesús. Veamos
este video. Él fue herido por nuestras transgresiones. Él fue lacerado por nuestras iniquidades. En su pecho albergó el castigo que nosotros merecíamos, y a través de sus heridas nos sanó a todos. Él fue oprimido, ofendido, y aún así no se quejó. Como el cordero que va al matadero, así está escrito, así sucedió. La crucifixión. ¿Cómo murió Jesús? Las 18 horas finales. Usted va a formar parte de un acontecimiento extraordinario. Se remontará en el tiempo para presenciar la muerte del hombre llamado Jesús como nunca la vio antes. La última investigación forense sobre el método más cruel y lacerante de castigo y sobre su víctima más famosa. La crucifixión es el modo más cruento de morir. Es un modo excepcionalmente horrendo de castigo. Por supuesto, su víctima más célebre fue Jesús de Nazaret. La crucifixión. Jerusalén, año 33 después de Cristo. Por el modo en que murió Jesucristo, hoy podría identificárselo fácilmente. Solo habría que ir a las colinas en las afueras de la antigua ciudad. Si uno hubiera visitado la ciudad, hubiera visto los lugares de la ejecución o personas siendo ejecutadas. Los extremos del cuerpo son atravesados por los clavos. Es una sinfonía de dolor. La crucifixión era un modo tan horrible, cruel, funesto y desagradable de castigo que el mensaje para todos era: esto puede pasarle a usted. Si se resiste, esto le va a pasar a usted. La traición. En la etapa final de su vida, Jesús subió las escaleras hasta un cuarto en lo alto de una casa de Jerusalén. Allí cenó con sus discípulos. Después, con sus ropas de costumbre, él subió a las colinas que daban a las murallas del este de la ciudad, junto a ellos. Estaba oscuro, no era en absoluto como ningún templo religioso en que pudiéramos pensar, donde uno cuenta con mucha luz. El único modo de iluminarse que tenían era con una fogata o con una pequeña lámpara de aceite. Su destino es un recóndito monte de olivos, donde a veces Jesús acude a orar o a descansar. Se llama Getsemaní. Getsemaní es una contracción de la palabra Got Chamen, que es prensa de olivos. O sea que era un lugar donde se hacía el aceite. Tal vez había muchos olivos y cantidad de flores, de las especies que suelen rodearlos. La idea en la antigüedad era que un lugar así fuera también hermoso. Así que sería un espléndido lugar para descansar y relajarse. Pero esta noche, Jesús está preocupado. Al momento en que él y sus discípulos llegan a Getsemaní, Jesús toma conciencia de la terrible prueba que tiene por delante. En el jardín, Jesús deambula solo, pensando en los sucesos por venir. Está escrito que su angustia es tan inmensa que transpiraba gotas de sangre con las que mojaba el suelo. El hecho de transpirar sangre fría es clínicamente explicable. Es una anormalidad química descrita muchas veces como biodisfuncional. En las glándulas sudoríparas existen múltiples vasos sanguíneos con forma tubular.
Bajo una gran tensión, estos vasos pueden llegar a romperse hasta que la ansiedad reemplaza la angustia. De repente ocurre lo contrario. Los vasos sanguíneos se dilatan al punto de ruptura y la sangre se vierte en las glándulas sudoríparas, y la gran afluencia de transpiración hace que la sangre se haga visible en forma de sudor. Medianoche. Hay una especie de trabajo en equipo entre los gobernantes romanos y la población civil. Impulsan al máximo las sospechas entre la población y se producen el máximo de delaciones, peligrando todos aquellos que desobedezcan al poder. Eran común las traiciones y las entregas a las autoridades para que se castigara a la víctima. Es uno de sus propios discípulos quien entrega a Jesús. Judas Iscariote había sembrado la ira de los sacerdotes del templo, cuyas enseñanzas habían sido desafiadas por Jesús, y les ofrece un trato: entregarles a Jesús a cambio de un precio. Le pagaron 30 piezas de plata. Hay una especialidad médica que se dedica a determinar las causas de la muerte. Yo comenzaría examinando los fluidos causados por la intensa respiración. Observaría la pérdida de sangre. El dolor es siempre una cuestión mental. Reside en nuestro cerebro, siempre está allí, y aún lo sienta en un dedo, el estómago, la cabeza o lo que sea, o se deba a cambios químicos en el cerebro mismo, debido a cambios emocionales. El dolor siempre está allí. Recuerdo cuando la multitud va a arrestar a Jesús, lo hace en nombre de los príncipes de los sacerdotes. Hay que destacar el hecho de que ya estaba oscuro. Así fue como el traidor Judas y la multitud de parte de los príncipes de los sacerdotes iluminaron el camino hasta el lugar donde sabían que Jesús gustaba de reunirse con sus seguidores. Pero había un problema. Todos los hombres vestían de blanco y todos tenían la cabeza cubierta y usaban barba. Así que Judas dijo: aquel al que bese será el que deban arrestar. Así fue como la gente arrestó a Jesús sin más cuestiones, porque la gente solía realizar arrestos todo el tiempo. Podían suponer que era un ladrón o algo así. No podían darse cuenta de quién era con tanta oscuridad. Sabían que era un acontecimiento oficial. Probablemente imaginaban que vendrían guardias con escudos y armas. Sabían que era un arresto bastante importante, pero no podían suponer cuánto. Durante una larga noche Jesús fue interrogado, azotado y finalmente inculpado de blasfemia. Sus acusadores fueron escribas y sacerdotes, hombres de gran fortuna, de edad avanzada y gran influencia. En la oscuridad de la noche unieron sus temores. Ellos tenían mucho que perder, como en muchos gobiernos contemporáneos. No les agradaba que pasaran muchas cosas fuera de su control, y en lugares tan concurridos y con tanta convulsión como en las asambleas, debían jugar el juego de los gobernantes romanos, por obvias razones. Ellos querían tener al tigre en la cueva, querían que la población estuviera bajo su órbita. Jesús había sido traicionado, arrestado y acusado del serio delito de blasfemia. El castigo era la muerte. Su condición comenzaba a deteriorarse.
Debe tener en cuenta que Jesús no había comido ni bebido nada desde la última cena. A esto debe agregarse los sucesos de las últimas horas, y no había dormido nada en absoluto. Estaba literalmente exhausto. Después sufrió de hidropesía, que le hizo perder muchos fluidos. Esto tuvo importantes efectos sobre el cuerpo. Atado y bajo custodia, Jesús fue llevado ante el gobernador romano Poncio Pilatos, quien tenía el poder de sentenciarlo a muerte. Pilatos, como cualquier gobernante, debía ser cuidadoso en tener las espaldas bien cubiertas. En primer lugar, para cuidar la imagen frente al emperador. En segundo, porque lo alcanzaba la influencia de los jefes judíos, los líderes de la causa real de Judea. Los herederos del rey tenían muy buenas relaciones con la familia imperial y de tanto en tanto hacían sentir su influencia indirectamente sobre el emperador para protegerse o proteger a su pueblo ante el gobernador. El gobernador sabía esto muy bien. Después de interrogar al prisionero, Pilatos tomó una decisión. Un castigo considerado menor, pero sumamente cruel: los azotes. Existen abundantes descripciones de la antigüedad respecto a la sala de tormentos, donde se practicaban los azotes. Básicamente el escarnio era un garrote de madera forrado en cuero, al cual estaban atadas 3 tiras de cuero. Estas tiras tenían en sus extremos bolas de metal, pinches, huesos o elementos similares a pesas. Esto dependía del daño que se quería infligir. Al golpear contra el cuero causaba un gran dolor y algunas laceraban la piel al contacto profundamente. Por este motivo, si el castigo era largo, la víctima perdía abundante sangre por todo el cuerpo. Esto realmente era como si fuese un verdadero baño de sangre. En el momento del martirio, tenemos ya la abundante pérdida de fluidos por la copiosa transpiración. Pero lo más importante es que estaba sufriendo lo que llamamos eflusión pleural, o una formación de fluidos alrededor de los pulmones. Cuando se pierden fluidos o sangre, el cuerpo entra en estado de shock y el ritmo cardíaco se incrementa, causando anomalías en distintos órganos afectados externamente. Hay situaciones en las que el estrés y la fatiga incrementan la sensación de dolor. Es decir, los estímulos son iguales, pero el paciente lo siente más intensamente. Eso ocurre muy frecuentemente luego de heridas. A pesar del agotamiento y el sangrado de la víctima, los soldados romanos le echaron encima un pesado manto de grana y, para aumentar su dolor, colocaron sobre su cabeza una corona de espinas que clavaron en su piel. El paciente, ni bien tuvo la corona de espinas, sintió un profundo dolor magnificado por el hecho de que le rodeaba la cabeza. Este dolor eventualmente se extendería al cuello y a los hombros. Hay 2 importantes nervios que se extienden por la cabeza. El que está en la parte frontal es el trigémino y en la parte posterior está el nervio occipital mayor. Cuando estos nervios son irritados, causan un severo dolor. Finalmente, la situación se tornó insoportable. El paciente pudo haber experimentado un agudo dolor en las 3 ramificaciones nerviosas. Eso pudo haberlo llevado a una situación límite en la cual muchas personas se hubiesen suicidado.
La sentencia. Por la mañana se hace claro que el castigo de Jesús no va a apaciguar los ánimos de los gobernantes. Así fue como Poncio Pilatos, tratando de delegar la decisión en la mayoría, al menos dio la orden que sea crucificado. La crucifixión, queda claro que fue una decisión del gobernador, ya que solo él podía ordenar esa sentencia, independientemente de cuáles fueran los ánimos. Claro que había una gran división entre judíos y romanos respecto a la forma de realizarla. Las crucifixiones de los romanos eran diferentes a las que se habían llevado a cabo durante el dominio judío. Hay que hacer una distinción entre los modos crueles de los soldados romanos y los métodos utilizados por los judíos. Los romanos tenían conocimientos sobre tormentos obtenidos en otras guerras y conmovían al pueblo judío. Es perfectamente creíble que hayan hecho sufrir de tal manera al condenado en los momentos previos a la crucifixión. Esto les servía también para burlarse y divertirse. Ellos utilizaban esto para descargar los sentimientos crueles de los gentiles para con un simple condenado judío. En esta humillante forma de castigo, el condenado es obligado a cargar el instrumento de su propia muerte a través de calles estrechas y atestadas de público. El objetivo era mostrar las flagelaciones de que habían sido víctimas la espalda y hombros de Jesús y que se apreciara el cuerpo doblegado por el inmenso peso. La cruz en sí era de madera muy pesada y se suponía que debía ser reutilizada muchas veces. Estaba hecha para durar. La madera no tenía terminación, era algo bastante áspero y tosco, hasta lastimaba la piel en las zonas donde tenía contacto con ella. Aquí podríamos decir que está en los comienzos de su estado de shock. El castigo que lo había llevado a esta conmoción había sido brutal. El shock fue causado también por la sangre perdida por todas sus heridas, la cual se veía reseca sobre toda su piel, la intensa transpiración que estaba teniendo y la acumulación de fluidos alrededor de sus pulmones. No puedo imaginarme cómo esperaban que un prisionero que había sido herido, al que le habían dado latigazos, aún pudiera cargar un peso tan grande. Tendería a predecir que el prisionero no podría hacer frente a tal tarea, no podría tolerarla. El Gólgota. Ya es casi de mediodía cuando el grupo comienza el lento ascenso hasta el lugar de la ejecución, un lugar sombrío de suelo rocoso donde la multitud descarga su ira. Gólgota, el lugar de la calavera. Este era un lugar donde se arrojaban cadáveres y se castigaba a delincuentes a los que nadie importaba. Allí los cuerpos eran devorados por perros salvajes y aves de rapiña. Por la noche, el hedor y los ruidos de las fieras infundían miedo. Era un lugar muy, muy desagradable. En las afueras de Roma, cerca de las murallas del lado noreste,
Había un lugar similar que se descubrió hace cerca de un siglo. Era un depósito de los remanentes de una población muy numerosa. Allí se arrojaban los cuerpos a una inmensa fosa común. Cuando esto fue descubierto en la década de 1890, tapada por la tierra acumulada de los siglos, el lugar era tan grande y desagradable que tuvieron que cavar entre 15 y 20 minutos para saber de qué se trataba. Estaba muy cerca de la ciudad antigua, de la parte pobre de la ciudad. Era de una proximidad aterradora. La pregunta es, ¿por qué Jesús terminó crucificado en Gólgota? ¿Por qué lo querían muerto? ¿Y quién lo quería muerto? Es muy difícil hallar una respuesta a eso. No es una respuesta, sino una exposición de los hechos, decir que fue crucificado porque dos factores de poder querían su muerte. Los líderes judíos que se sentían amenazados en su poder por la prédica de Jesús y los gobernantes romanos porque no estaban interesados en el crecimiento de ninguna religión que saliera del judaísmo. A ellos les preocupaba que se formara un movimiento de masas demasiado incontrolable que los pusiera en problemas. Estaban acostumbrados a dominar gente que no les importaba, gente que no comprendían. No querían tener ningún tipo de problemas. Les hubiera molestado muchísimo cualquier resistencia a su poder, a su tiranía. Los soldados romanos hicieron un rápido trabajo con los prisioneros. Jesús fue despojado de sus ropas, exponiendo los brutales tormentos que habían lacerado su piel. Cuando la piel es dañada de tal manera, hay partes en ella que son arrancadas. A causa de las heridas hay úlceras, y éstas se pegan al vestido. Al despojarlo de la ropa, le causaron un severo dolor. Imagine que tiene una pequeña llaga cubierta con una venda y un amigo le sugiere, ¿quieres que te la saque con un corto tirón para que no te duela? Ahora multiplique el dolor en esa pequeña zona por todo el cuerpo, cubierto por múltiples heridas. La víctima de la crucifixión usualmente está desnuda para acentuar la humillación. También tiene un significado simbólico, está indefensa, no puede hacer nada, no tiene ningún lugar donde ocultar nada, no puede depender de nada para salvarse. Esto era parte de una política de represión y advertencia a los opositores al imperio, de magnificar la indignación y advertirlos de su inmenso poder. Jesús sobrevivió horas de miseria, pero lo peor de la prueba estaba por venir. Los clavos que usaban fueron hallados en numerosas excavaciones. Eran muy largos. Tenían una cabeza muy grande. Era facetado como un cincel. Tenía que penetrar en la dura madera, atravesar la carne y huesos de la víctima y penetrar otra vez en la madera. Los clavos fueron colocados en sus pies y manos. Hay muchos casos en los que una herida en la mano, hechas por una bala o algún objeto punzante, causaría un dolor que llevaría al desmayo. El dolor no se queda en el lugar. El dolor recorre todo el cuerpo. El nervio medio donde se inicia el daño causa un dolor tan tremendo que se extiende por todo el brazo y da una sensación de intenso calor.
La sensación es como si un rayo hubiera caído sobre la mano. Ahora, nosotros sabemos a través de experiencias en casos de guerra, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial. Estudiamos algo llamado cosalgia, que es el dolor ocasionado por las heridas causadas al nervio medio. El dolor era tan intenso que nada servía para mitigarlo. Había que intervenir la médula para hacer decrecer la sensación de dolor o directamente eliminarla. La sensación de dolor era tan intensa que si lo pinchas con fuerza, el paciente va a gritar. Eso es lo normal. Cuando el clavo penetra en la parte superior del pie, ya sea cada uno por separado o ambos, destrozaría o al menos dañaría los nervios plantales que se encuentran en el empeine. El dolor sería muy similar al de las manos. Se produciría otra vez cosalgia, ya que se trata del mismo caso. Es un dolor muy severo. Es un dolor abrasador, como si un rayo atravesara las piernas. El sufrimiento que está experimentando en la cruz en este punto es múltiple. Es una sinfonía de dolor, con cada movimiento que lo impulsa a mirar hacia arriba. La cabeza quiere escapar del dolor que percibe de los nervios medios destrozados, de los brazos y las piernas a la vez. La desesperación, el dolor y la sed es muy intensa. En su mortal agonía, Jesús exclamó que tenía sed. Tenemos divergencias respecto a qué se le dio a beber a Jesús en la cruz. Una especie de vinagre que se le dio a beber con una esponja atada a un palo. Como era muy ácido, no satisfacía el deseo de beber. Además atravesaba un dolor tan intenso que de beberlo era ácido pero similar al vino. Otros sostienen que hubo de ser una bebida amarga para acentuar el castigo. A menudo, durante las crucifixiones, la víctima moría de inmediato, pero pasaron horas antes de que Jesús terminara de experimentar los sufrimientos finales. En situaciones así, el sujeto crucificado experimenta severos cambios en el funcionamiento de su cuerpo. Por ejemplo, el estómago deja de funcionar por completo. El corazón late más y más rápido, hasta un cierto punto donde experimenta una detención. Después de un cierto tiempo, verán los labios separados y la lengua estará colgando. Hay un punto en el que la afluencia de sangre a los músculos, porque ya sabemos que el corazón bombea a un ritmo desesperado, no es suficiente para cubrir las necesidades metabólicas. Y el cuerpo dice basta, causando un colapso y un extenuante dolor final. Más tarde, la lengua seca casi se habrá fijado a la pared superior de la boca. Y estaban allí muchas mujeres mirando a lo lejos
las cuales habían seguido de Galilea a Jesús sirviéndole. Ellas no lo abandonarían hasta el final. No hubo que aguardar mucho tiempo. Lo que había causado el padecimiento y muerte final de Jesús, lo que lo haría sufrir hasta el último suspiro, era una lanza que le clavaron en el costado. Típicamente estaba hecha de acero fuerte, para causar el mayor daño posible en el cuerpo. La eflusión pleural que se había juntado alrededor de los pulmones estalló cuando la lanza ingresó a la cavidad. La lanza atravesó el corazón y liberó el líquido. Fue algo muy rápido. Liberó sangre que fue seguida de agua. Ya está por producirse el suspiro final de Jesús. Después de 3 horas colgado en la cruz, el deceso se aproxima. La presión sanguínea en este punto es muy baja por el gran volumen de sangre perdido y la dramática conmoción. El individuo aspira profunda y lentamente para obtener la mayor cantidad de oxígeno para la menor cantidad de sangre que está siendo bombeada. El corazón comienza a fallar y la presión sanguínea se hace mínima. Y entonces, todo termina. En mi opinión clínica, la causa de su muerte fue el shock, de 3 tipos. Primero, un shock producido por el bajo volumen del fluido sanguíneo. Un shock traumático debido a todas las heridas infligidas. Y un shock cardiovascular derivado del primero de los shocks a causa de una falla cardíaca por el bajo volumen sanguíneo. La crucifixión abandona a su víctima, mudo testimonio de la inimaginable brutalidad humana. Por eso hemos titulado esta enseñanza El incomparable amor de Jesús, porque nos hemos dado cuenta lo que Él pasó en sus últimas 18 horas no fue cualquier cosa, no fue cualquier sufrimiento, no fue un cáncer, no fue un tumor, un dolor de muelas, fue todo su cuerpo. Fue traicionado por Judas, fue llevado preso, estando preso lo azotaron, ya vimos cómo lo azotaron y cuántos latigazos, lo flagelaron o laceraron, lo escarnecieron durante varias horas, le dieron de puñetazos, profetízanos, lo tapaban, le cubrían su rostro, le daban un puñetazo fuerte en la cara y le decían, profetízanos, ¿quién te golpeó? Dinos quién te golpeó. Lo escupieron, le pusieron un manto, después de haber sido lacerado, se lo quitaron con toda la intención, lo desgarraron su piel, le pusieron una corona de espinas, unas espinas enormes, grandes, se las clavaron en su cabeza, lo enjuiciaron injustamente, lo condenaron a muerte y muerte de cruz. Era el peor de los castigos que daban los romanos
a gente muy mala, pero muy mala. ¿Qué hizo Jesús? ¿Fue muy malo? No, Él no fue muy malo, pero Él sí sabía que tú y yo íbamos a ser muy malos, íbamos a ser de lo peor, y que nosotros merecíamos ese lugar, pero Él quiso tomar tu lugar, quiso tomar mi lugar. En esa cruz tenías que haber estado tú, yo, todos nosotros, porque nosotros fuimos los que pecamos, por lo tanto éramos los culpables. Pero Él dijo, no, ustedes no están preparados para la eternidad. Si ustedes mueren, van a ir a la condenación eterna. Yo no quiero eso. Quiero darles una oportunidad. Yo quiero morir por ustedes, para que tengan vida, y vida en abundancia. Por eso, el incomparable amor de Jesús. Lo pusieron a una decisión, ¿verdad? Pusieron allá a Barrabás, ¿verdad? ¿A quién quieren que soltemos? ¿Soltamos a Jesús o soltamos a Barrabás? ¿A quién crees que soltaron? A Barrabás. ¿Quién era Barrabás? Tú y yo. Tú y yo éramos Barrabás. Éramos los pecadores. Nosotros los culpables. ¿Cómo se sintió Barrabás? ¿Librado por quién? Por Jesús. Por Jesús. Y sigue el proceso. Sigue el castigo. Le hicieron llevar una cruz, ¿verdad? Enorme, grande, ya débil. Y pues ya no pudo. Ya no pudo. Tuvieron que ayudarle. Simón de Cirene. Porque ya no tenía fuerzas Jesús. Las pocas fuerzas que tenía era para estar clavado todavía 3 horas. En esas 3 horas, veamos el incomparable amor de Jesús. Aún con su dolor de cabeza, su cuerpo clavado, su cuerpo flagelado, su cuerpo desfigurado. La Biblia dice, ¿contar qué? Contar puedo todos mis huesos, porque lo flagelaron. Amados, ahí podemos ver evangelizando a un ladrón. Aún así, cuando era muy difícil hablar, su paladar seco, tenía sed, pero tenía que darles unas palabras de fe y de esperanza y de amor y de perdón a un ladrón arrepentido. Hoy estarás conmigo en el paraíso, aún en el lecho de su muerte, ganando un alma, evangelizando, predicando a un alma. Ese es el amor de Jesús, el incomparable amor de Jesús. Tuvo sed, ¿verdad? Le dieron de beber vinagre, algo amargo, algo horrible, algo no apetitoso. Dice la Escritura que le clavaron, ¿verdad? Aún todavía una lanza a un lado de su costado. Esto es para acabar de una vez con su corazón. ¿Y qué salió? Sangre con agua. Y ya vimos la explicación médica. Amados, lo leemos muy fácil y lo decimos muy fácil y lo escuchas muy rápido. Jesús murió por ti. Pero ¿cómo murió? ¿Qué representó eso? ¿Y por quién murió? Ellos hacían una pregunta, ¿pero por qué murió? ¿Será por estas 2 razones? Porque el gobierno romano no quería que se levantara por ahí un grupo religioso más, o porque los fariseos... No, amados, no nos hagamos. Murió por nosotros, por la escoria, por los peores pecadores de la humanidad. Sí, pone tú el tinte político, lo que tú quieras, pero hagamos a un lado eso. Él murió por nosotros, murió por ti. ¿Será que Dios murió por mí? Nada más ve esto y lo que dice la palabra, lo que dice Isaías. Mas Él molido fue por nuestros pecados, por nuestras rebeliones, y por su llaga nosotros fuimos sanados. ¿Qué dice la Escritura? Que la paga del pecado es muerte. ¿Ocurrió literalmente? ¿Sí o no? Sí. ¿Qué merecemos nosotros por todos nuestros pecados? Muerte. ¿Y quién pagó esa deuda? Jesús. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Dice, mas Dios muestra su amor por nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Antes de que Él muriera, dice la palabra, que Jesús dijo lo siguiente, Eli, Eli, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Qué dice la Escritura?
¿Qué es lo que ha hecho división entre el hombre y Dios? El pecado. ¿Qué tomó Jesús? Nuestro lugar. Él se hizo pecador, no siendo el pecador. Él se hizo injusto, no siendo el injusto. Más bien, Él era justo. Por eso es que el Padre lo abandonó. Porque Él tomó nuestro lugar. Él se hizo pecador, no siendo el pecador. Y por eso el Padre lo abandonó. Y por último dijo, consumado es. ¿Qué significa esas palabras? Tus pecados son perdonados. Consumado es. Tu deuda está pagada. ¿Para quiénes son esas palabras? Para aquellos que crean en el sacrificio de Jesús. Para aquellas que crean en el sacrificio de Jesús. ¿Para quiénes son esas palabras? Para aquellos pecadores arrepentidos, arrepentidas, y que han entregado su vida a Él. Esas palabras son para ti. Consumado es. Tu deuda está pagada. Ya no debes más al Padre. Tus pecados te son perdonados. ¿Por qué? Porque Él pagó con su vida. Cuando Él dice esas palabras, ¿qué dice? Expiró, murió. Segunda de Corintios 5:15, nuestro último pasaje. Y por todos murió, ya no nomás por sus amigos, ya no nomás por los discípulos, sino por todos los seres humanos. Dice, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Entonces, ¿qué propósito tiene el sacrificio de Cristo? Pagar nuestras culpas, pagar nuestra grande deuda, para obtener perdón de pecados. Y ya estando justificados, perdonados, ¿cómo tenemos que vivir? ¿Para sí mismos? ¿Con una vida egoísta? ¿Una vida mala? ¿Una vida en pecado? No, dice aquí, para que ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Vivamos para Jesús. Seas un verdadero discípulo, una verdadera discípula, un verdadero cristiano, una verdadera hija, hijo de Dios. Si tú has obtenido el perdón de tus pecados, es para que ya no vivas para ti misma, para ti mismo, sino vivas para Jesús, agradándolo a Él todos los días de tu vida, pues Él murió por ti. Cerremos nuestros ojos, por favor. El incomparable amor de Jesús. Hoy cree en el incomparable amor de Jesús. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Cada cual se apartó por su camino.
mas Jehová cargó en él el pecado de todo hombre y mujer, mas Jehová cargó en él el pecado de todo hombre y mujer, porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Mas Jehová cargó en él el pecado de todo hombre y mujer, mas Jehová cargó por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Hoy ve a Jesús, hoy cree en Jesús, que Él murió por ti en esa cruz para el perdón de tus pecados. Hoy ve el incomparable amor de Jesús y ten vida en Él, perdón en Él. Para que ya no vivas para sí, sino para aquel que murió por ti y resucitó por ti al tercer día. Gracias por pagar nuestra deuda, Jesús. Gracias por morir por nosotros en esa cruz. Gracias por dar tu vida
por cada uno de nosotros. Tan grande fue el amor de Dios, que hasta la cruz llevó. Tan grande fue su amor, cada gota de su sangre dio. Fue por ti, fue por mí, para perdonarnos. Fue por ti, fue por mí, para hacerte libre, libre para amar y para hacer el bien. Tan grande fue el amor de Dios, que hasta la cruz llevó. Tan grande fue su amor, que cada gota de su sangre dio. Fue por ti, fue por mí, para perdonarnos. Fue por ti, fue por mí, para hacerte libre, libre para amar y para hacer el bien. Libre para amar y para hacer el bien. Y la vida de Zaqueo fue transformada porque Cristo lo transformó, porque Cristo lo salvó y lo hizo nueva criatura. Y la vida de aquella mujer adúltera fue perdonada porque Cristo la perdonó, porque Cristo le dijo a esta mujer pecadora: tus pecados te son perdonados. A esa mujer adúltera: ni yo tampoco te condeno, vete y no peques más. Jesús, el Cordero de Dios, los transformó, los hizo libres, cambió sus vidas. Y ellas vivieron para Jesús y ellos vivieron para Cristo Jesús.
Pongámonos de pie, amada persona, y vamos a terminar esta reunión con este último canto. Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo, tomó la semejanza de hombre, siendo el puro y sin mancha, entre nosotros vivió, y asimismo se humilló, tomando forma de siervo, hasta su vida entregar, y en una cruz terminar, hasta su vida entregar. Y en una cruz terminar. Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo, la semejanza de hombre, siendo el puro y sin mancha, entre nosotros vivió, y asimismo se humilló, tomando forma de siervo, hasta su vida entregar, y en una cruz terminar. Mas Dios a lo sumo le exaltó, y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Mas Dios a lo sumo le exaltó, y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Toda rodilla se doble, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Toda rodilla se doble, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Es el Señor. Es el Señor. Pues Cristo
Fue crucificado y fue muerto, pero al tercer día resucitó y ahora está vivo. Y está a la diestra del Padre, intercediendo en lugares celestiales, llegando a todo aquel que le ama. Jesús está vivo, amadas personas.